Hola, buen día. Un segundo nomás mientras Zoom termina para la gente. Yo tengo que volver a desinstalar esta cosa. Siempre, en este momento, como que la computadora está así totalmente desplazada para poder enfocarme. Y que le sumara demasiado a la clase de medio, pero no, yo siempre prefiero borrar. Buena profesora. Bien, hasta donde habíamos llegado fue al set de la clase pasada, ¿no? El set número 6. Sí, me sigue pidiendo que acepte a la gente aunque deshabilite las caracteres, no sé por qué. Bien, y habíamos visto un montonazo de contenido, ¿no? En particular estuvimos trabajando bastante con variables discretas, variables continuas, ¿no? Hicimos un par de ejercicios, vimos estos teoremas de suma relevancia, ¿no? La regla de la suma, del producto, teorema de probabilidad total y de Bayes. Y hoy, entonces, lo que vamos a ver es un poco más de variables discretas y continuas y propiedades de la esperanza y la varianza. Que recordarán que conversamos así un poquito por encima de que la esperanza y la varianza, o sea, jugamos un poquito cuando desarrollamos la fórmula de la varianza, que en vez de desarrollarla hoy, la desarrollamos en la clase anterior para que ya les quedara el desarrollo y todo en el mismo conjunto de filminas. ¿Ustedes ven toda la pantalla negra? Porque yo al menos veo toda la pantalla negra. No, no vemos la presentación. Bueno, a ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ok. Bueno, se me trabó la computadora. Bueno, les voy anticipando un poco lo que vamos a hacer hoy para aprovechar este tiempo muerto y también discutimos un par de cosas. La primera, que es algo que si no yo después me olvido, todavía no me confirmaron la fecha del examen, ¿sí? Ni bien se dio la posibilidad para que solicitáramos en qué semana queríamos tomar examen y todo, yo ya mandé, eh, todavía la facultad no me contestó, no sé qué irá a pasar tampoco con la situación de pandemia que estamos atravesando, pero, pero bueno. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda de otra cosa? O sea, tengo toda la pantalla negra, no puedo ni verlo, ni ver nada, entonces, para aprovechar el tiempo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Me ven, no? Hola, hola. Sí, sí. Ok. Bueno, ahí volví a la vida. Bien, vamos a hacer así. Bien, puedo ver la presentación y podemos continuar. Bien, nada, estas presentaciones también ya se las subí al campus. Para me doy cuenta, nunca le corregí el 2020 tampoco. Bien, genial. Y esto me lo había puesto para no olvidarme. O sea, las fechas tentativas siguen siendo tentativas. Las que supuestamente están confirmadas siguen estando supuestamente confirmadas. En particular, ni bien yo tengo alguna novedad, obvio que les voy a avisar, pero bueno, en tanto no tenga la confirmación de la facultad, no les puedo avisar definitivamente eso. Así que bueno, nada, recuerden que son las fechas que tenemos, pero que no dejan de ser tentativas, lo cual implica que son tentativas, o sea, sí, son tentativas, ¿ok? No quiero confusiones con ese tema. Bien, entonces vamos a empezar con... Lo nuevo de hoy es propiedades de esperanza y varianza. Lo bueno de hoy es que vamos a hacer un repaso, entonces si a alguien le habían quedado las cosas colgadas, y vamos a poder hilvanar un poco más todo esto que estuvimos trabajando. Bien, ¿cómo empezó la materia? Empezamos a hacer otra estadística descriptiva. Nos tiraban un montón de datos, así pimbas, nos tiraban por la cabeza, y nos decían resumímelos, y hacíamos eso, describíamos todos esos datos. Después empezamos a trabajar con definiciones propias de la estadística, ¿no? Hablar de variable aleatoria, de probabilidad, presentamos algunas cuestiones un poco más complejas
o duras, por decirlo de alguna manera, no estos teoremas que estuvimos viendo recientemente. Y estuvimos discutiendo también bastante sobre las variables discretas y continuas, ¿no? Como que en un caso teníamos función de probabilidad, en el otro función de densidad, que en ambos casos a la acumulada le decíamos función de distribución. Y dimos todas las definiciones, y bueno, con todo eso una persona ya podría estar en condiciones de resolver, pero no está de más hacer una mini práctica, ¿no? Entonces, bueno, esta diferenciación entre una discreta y una continua ya la deberían contratener, así que lo voy a sacar un poco. Recuerden que cuando estamos con discretas trabajamos con sumatorias, cuando estamos con continuas con integrales, ¿no? Aparte, aprendimos a calcular cuantiles, ¿no? Que es el punto en donde llegamos a una cierta probabilidad acumulada. También vimos momentos, que los diferenciamos entre centrados y absolutos a los de nuestro interés. Y también dijimos que había distintos órdenes, ¿no? De orden 1, 2, 3, 4, que en general, o sea, para generalizarlo usamos la letra R. Pero podríamos haber usado cualquier letra, ¿no? Podríamos haber puesto H, M o lo que quisiéramos. Bien, entonces dijimos también que había un par que eran de partículas de interés. Entonces vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo que es agarrar un dado, ¿no? Un dado ya sabemos cómo es esto, que tenemos, hoy no tengo la tableta, estoy en mi compañía, entonces no tengo la tableta para escribir en forma cómoda, así que vamos a estar un poquito acotados en esas herramientas. Pero en definitiva, recuerden cómo era un dado, ¿no? O sea, la historia del dado era que la probabilidad de X era un sexto, ¿no? Tanto para el valor 1 como para el valor 2, como para todos los valores hasta llegar al valor 6, ¿no? Esa era la función de probabilidad. La probabilidad es siempre el mismo valor. Esto también, bueno, la clase que viene vamos a hablar de la distribución uniforme, también lo vamos a poner, encuadrar en otro espacio. Pero bueno, la cuestión, ¿cómo hacemos la esperanza? Bueno, dijimos, lo que tengo que hacer es la sumatoria de cada valor por su probabilidad. ¿Y esto cómo lo haríamos en nuestro caso del dado? Bueno, el primer valor es un 1, ¿no? El primer valor que puedo sacar en un dado es un 1. ¿Y cuál es la probabilidad de ese valor? Bueno, por la función de probabilidad es un sexto, ¿sí? Esto que tenemos acá es x sub 1, que el primer valor es un 1, por su probabilidad, ¿no? Por la probabilidad de x sub 1. Que la probabilidad de x sub 1 es lo mismo que decir la probabilidad de sacarme un 1 en el dado. Y eso es lo mismo que un sexto. Entonces hago 1 por un sexto. ¿Está bien? Sí. Genial. Entonces, lo mismo que acabamos de hacer para el primer caso, lo hacemos para todos, ¿sí? Para cada uno de los valores posibles de esta variable aleatoria, vamos a multiplicar ese valor por su probabilidad, ¿no? Entonces, así como lo hice con 1, luego con 2, que la probabilidad es la misma, luego con 3, que la probabilidad es la misma, y así seguimos hasta llegar al último valor posible, que es 6, y multiplicamos por la probabilidad, que también es la misma. Y esto nos da 21 sextos, ¿sí? O sea, el valor esperado de esta variable aleatoria, que es el resultado de arrojar un dado, es 21 sobre 6, ¿no? Que es algo así como 3,5. Sí, creo que es 3,5. Entonces, fíjense, ¿no? Recuerden, los momentos son números, ¿sí? No hay tanta, o sea, yo sé que vemos una fórmula así, capaz nos asustamos al principio, pero no es más que un número, ¿no? Y lo único que vamos a hacer es, en el caso de la discreta, agarro cada caso, lo multiplico por su probabilidad y así los voy acumulando, los voy sumando todos, ¿no? Entonces, primer caso por su probabilidad, segundo caso por su probabilidad, tercer caso por su probabilidad y así hasta llegar al final. Notemos que la probabilidad no necesariamente tendría que ser un sexto. Acá es un sexto porque me gustó dar un ejemplo sencillo, ¿no? Acá la probabilidad del primer caso podría haber sido 2 sextos, la probabilidad del segundo caso podría haber sido un noveno, y así, ¿no? Lo que sí recordemos, todas las probabilidades son no negativas y la sumatoria de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1. Bueno, bien, y con la varianza, ¿cómo hacíamos? Con la varianza, y acá directamente lo voy a agarrar, lo voy a escribir acá, que veo que no anoté ahí la fórmula de la varianza. O sea, recuerden, la varianza es igual a la esperanza de
x menos su esperanza al cuadrado, ¿no? O sea, esto es un elevado al cuadrado. No me deja poner superíndices sum. Entonces, ¿qué vendría a ser esto? Tengo que hacer el primer valor menos la media, que la media la acabamos de encontrar, ¿no? Es 3,5. El primer valor menos la media, elevado al cuadrado, por la probabilidad del primer valor, ¿no? Y así seguimos hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy agarrando el primer valor, que el primer valor, ¿cuánto es? Es 1. Este es el primer valor que podemos sacar. La media es 21 sextos, lo acabamos de encontrar. A esa diferencia la tengo que elevar al cuadrado, si lo meto en la calculadora, hago 1 menos 21 sextos, el resultado lo elevo al cuadrado. Y eso lo multiplico por la probabilidad del primer valor, que es un sexto. Listo, ya hice el primer término, me voy al segundo. El segundo valor posible es 2. La esperanza siempre es la misma, ¿no? 21 sextos. Elevo al cuadrado esa diferencia y lo multiplico por la probabilidad puntual. Y así lo hago con todos los casos. ¿Sí? Y voy a terminar llegando a un número, no sé si lo anoté en la siguiente slide, lo voy a hacer mentalmente esta cuenta ahora, simplemente porque no puedo. Pero, ¿se entiende la mecánica? ¿Hay alguna duda hasta acá? No. No, profe. Genial, bueno, buenísimo, entonces vamos. Bien, ahora también nos podríamos preguntar por cuantiles en general, ¿no? Esto ya lo hicieron en una estadística descriptiva. Cuantil, ¿yo qué tendría que ver? Tendría que ver en dónde supero determinada probabilidad acumulada, ¿no? Y para ver la probabilidad acumulada, ¿qué miramos? Miramos la función de distribución. Si ya estamos en una continua o en una discreta, lo que miramos es la función de distribución. Recuerden, a la función de distribución le decimos f grande, ¿sí? La p, función de probabilidad, f chiquita, función de densidad, f grande, función de distribución, que es la que acumula. Entonces lo que tengo que ver es en dónde, o sea, por ejemplo, yo acá estoy diciendo, ¿no? El primer cuartil, para ver el primer cuartil lo que tengo que hacer es encontrar en dónde supero el 25, dónde acumulo más del 25% de probabilidad. Y eso lo hago en el valor 2. No sé si esto lo llevamos a decimales, acá tengo algo así como, no sé, 0,11 y pico, y acá debo tener algo así como 0,33. Entonces, en el valor 2 es donde empiezo a acumular más del 25%, y ese es mi primer cuartil. ¿Está bien? Fíjense que la mediana acá, no, o sea, en el 3 acumulo justo 0,5 de probabilidad, entonces hay que tomar el promedio entre 3 y 4. Acá la mediana es 3,5, al igual que la media. Que tiene sentido, porque es una distribución simétrica, ¿no? Digo 0,5 porque 3 sobre 6 es exactamente 0,5, ¿no? ¿Se entiende? Profe, Sí, sí. acá la esperanza coincide con la media. La esperanza es la media. Ah, La particularidad de esto es que la mediana coincide con la media. ok. O sea, esperanza y media son sinónimos. ¿Está bien? El valor esperado también es otra forma de decirle a lo mismo. Bien, ahora vamos con una función de densidad. O sea, vamos a estar trabajando con una variable aleatoria continua, que lo que tiene es esa complejidad de que tenemos que integrar en vez de sumar, y uno quizás más amigo de sumar cosas en una calculadora que integrar, ¿no? Pero, bueno, lo que nos da el ejercicio es esta función de densidad, ¿sí? Nos dice, mira, x pertenece a este dominio, va de 0 a 1, ¿no? Y fíjense que vamos a cumplir la ley de no negatividad de cierre, ustedes pueden chequear esas condiciones. O sea, pueden verificar que esto es efectivamente una función de densidad, viendo que, que se cumple la ley de no negatividad y la ley de cierre. Entonces, recuerden que para verificar la ley de cierre hay que integrar en el dominio, ¿no? O sea, integren solamente entre 0 y 1. Bien, entonces, o sea, a nivel de ejercicios, alguien les puede pedir que chequen intervals una función de densidad. Pero si les dan una función de densidad y le dicen calculame la media, uno
asume que el enunciado está bien, y que lo que nos dieron como función de densidad es efectivamente una función de densidad. Lo mismo a los fines de un examen. Si yo en un examen les tomo, verificar que es una función de densidad, ok, hay que verificarlo. Pero si les doy una función de densidad y les digo, ya de una, decime la media, la varianza, lo que sea, no hace falta que anden chequeando que se cumplen las leyes necesarias. Porque en teoría, si se las di yo, debería cumplir las leyes, ¿no? Debería tener las propiedades. Entonces, ¿cómo hacemos la esperanza? Bueno, la esperanza, decíamos, cuando tengo una continua, hago la integral de x por la función de densidad de x por diferencial de x. ¿Y entre qué puntos lo integro? Bueno, en todo el dominio. El dominio podría ir desde menos infinito hasta más infinito, pero en este caso el dominio está acotado. ¿Sí? La variable tiene corte inferior y superior, así que va de 0 a 1. Lo que tengo que hacer es esto, entonces, calcular esta integral entre 0 y 1 de x por la función de densidad de diferencial de x. Y yo la verdad no sé qué corno es esto, pero ¿qué pasa? En el enunciado me dijeron qué era esto. A mí en el enunciado me dijeron, esto de acá, esta f de x, me la dieron en el enunciado. Entonces lo que voy a hacer es usar esa función de densidad. Si agarro la función de densidad del enunciado, esto es 2 por x. ¿No? Y eso es efectivamente lo que estoy haciendo en este punto de acá arriba, ¿no? Yo acá, acuérdense que las constantes las podemos sacar de las integrales, entonces, ¿qué me va a quedar acá? X por x, eso es x al cuadrado, y el 2 lo puedo sacar de la integral. Vamos a terminar con esta expresión de aquí. Seba, Sí, pregunta, ¿de dónde sale la otra X? porque la fórmula de la... acá. Lo voy a poner. Para calcular la esperanza, así esto por definición de la esperanza, yo tengo que hacer x por la función de densidad por el diferencial de x. ¿No? Entonces esto tengo que hacer Ok. x por 2 por x. Entonces me quedan 2x. O sea, 2 veces tengo Listo, sí, x. sí, sí. Genial, gracias. No, no. Bien, entonces... Una pregunta. Sí, Em, ¿La esperanza es x f de x o 2x f de x? es lo mismo, ¿no? La fórmula. Porque f de x es 2 por x. Claro, está bien. No, porque dice tipo esperanza, Ahí f. arriba. Sí, esto es un error de tipeo. Ah, está perfecto. Mil gracias, Paz. Si no lo había visto. Sí, esto es un error de tipeo. Esto de acá, la intención es que recuerden cuál es la fórmula para obtener la esperanza. Y lo que hago en el paso de abajo es directamente el paso a paso, ¿no? Hasta este cuadrado verde de acá, ¿no? Hasta acá, ¿se entiende? Acá estamos de acuerdo. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, fíjense que lo único que tenemos que hacer es la integral o sea, de un polinomio, ¿no? Tenemos x elevado a una constante, y recuerden que esa es una integral muy amigable, muy sencilla. Tenemos que sumarle una unidad al exponente y dividir todo por ese nuevo exponente, ¿no? Por ese exponente más una unidad. O sea, si eventualmente alguien está muy oxidado con todas estas cosas, un chequeo que se puede hacer es, agarré, integré algo, puedo después agarrar y derivarlo, ¿no? Entonces, si yo derivo x al cubo sobre 3, eso me tendría que dar x al cuadrado, ¿no? Y fíjense qué es lo que sucede, porque baja la constante, me queda 3 sobre 3, eso se simplifica y me termina quedando x al cuadrado. Es como un control que puede tener uno. Entonces, integramos, y lo único que me falta hacer ahora es, como es una integral definida, ¿no? Tengo límites, tengo que evaluar esta expresión en los límites, ¿sí? Entonces, ¿qué era esto de aplicar barro, ¿no? O sea, tengo una x, agarro y meto el primer límite y después le resto todo poniendo el otro límite, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? 2 por, acá tengo una x, así que lo reemplazo por un 1 y lo elevo al cubo, ¿no? O sea, 1 elevado al cubo es 1. ¿Sí? Esta expresión de acá va a ser 1. ¿Y qué me queda todo esto? 2 por 1 sobre 3. ¿No? Bien sencillo. Ahora, cuando hago la resta, ¿qué me va a quedar? Tengo que poner un 0.
0 al cubo es 0, 2 por 0 sobre 3 va a ser 0 también. Bueno, finalmente llegamos a esta expresión cuando ya evaluamos en los puntos necesarios, y lo único que nos queda es que la esperanza es 2/3. ¿Ok? Algo que puede ser útil acá, sí, que no lo hicimos, es graficar la función de densidad con respecto a x. No, fíjense que esto va entre 0 y 1. Y fíjense que es lineal, ¿no? Es 2 por x la función de densidad. Entonces tiene esta forma. Y es esperable que la esperanza esté a la derecha, porque ¿qué es lo que me está, o sea, qué es lo que nos dice a nosotros, a nosotras, nosotras, nosotres, la función de densidad? Nos dice la probabilidad que estoy acumulando. Y tiene todo el sentido del mundo, porque fíjense que estoy acumulando más probabilidad a derecha, ¿no? Si hacemos la integral de esto, nos va a quedar algo así como x al cuadrado, y la función de distribución va a tener una forma así, como todavía más, o sea, que deja ver aún más cómo acumulamos más fuerza hacia la derecha. Pero en definitiva, digo, se entiende esto, ¿no? Como a medida que me voy tirando hacia la derecha, la función de densidad arroja, acumula, o sea, acumulamos mucha más probabilidad en la parte derecha que en la parte izquierda. ¿Sí? Esto de acá lo voy a borrar. Y recuerden que la función de densidad puede tener cualquier forma, ¿no? Podría ser una cosita así, medio bizarra, y lo importante es que cumpla las leyes necesarias, ¿no? Que la ley de no negatividad y la ley de cero. Bien, y ahora para la varianza, ustedes recordarán que algo que uno puede hacer es descomponer a la varianza, ¿no? Para un cálculo más sencillo, ¿no? Donde lo que hacemos es, bueno, agarro la varianza de mi variable aleatoria, y para no tener que hacer, o sea, ¿cómo sería calcular esto con la fórmula de la varianza? Tendríamos que hacer la integral de x menos la media, que es 2/3, esto elevado al cuadrado, por la función de densidad, que la función de densidad es 2 por x, por el diferencial de x. Y esto evaluado siempre en los mismos límites, ¿no? Ya esto parece algo medio feo. Ahí está. Y fíjense que es una integral, o sea, acá tenemos un binomio, vamos a tener que desarrollar el binomio, después vamos a tener que ir distribuyendo, ¿no? O sea, la verdad que puede ser que sea un poco engorroso, pero algo que es muy sencillo acá es directamente utilizar esta fórmula, ¿no? Donde calculamos la esperanza de x al cuadrado y después hacemos una resta. Sería muchísimo más amigable. Y es lo que propongo que hagamos acá. Entonces, la esperanza de x al cuadrado, ¿qué vendría a ser? Bueno, vendría a ser, o sea, esto es la esperanza, si esto es la esperanza el momento absoluto de orden k, lo único que tengo que hacer es cambiar el exponente de la x, ¿no? Está quedando bastante feucho, pero digo, lo que tengo que hacer es la integral de x al cuadrado por f de x por el diferencial de x, ¿no? Y eso es justamente lo que tenemos acá. Esto de acá, bueno, x al cuadrado es x al cuadrado, no estoy agregando mucha información. Y esto de acá es la función de densidad. ¿No? Fíjense que es el momento absoluto de orden 2. Es algo que ya habíamos conversado. Y acá nuevamente acomodamos. El 2, que es una constante, lo saco fuera de la integral. X al cuadrado por x es x al cubo. Y lo único que tengo que hacer es integrar. Y fíjense que la integral que me queda es de la misma forma que antes, ¿no? Lo único que tengo que hacer es integrar x elevado a un cierto exponente. Y lo que vamos a hacer es aplicar lo mismo que hicimos hace un segundo. X al cubo integrado es x a la cuarta sobre 4. Evalúo en los límites y llegué a la esperanza de x al cuadrado. Y esto, ojo al piojo, no es la varianza. Siempre tengan en cuenta que si aplican esta otra fórmula, se tienen que acordar de después restar el cuadrado de la esperanza. ¿Sí? Es un error de apurado, un error muy frecuente cuando uno está como apurado o ansioso por llegar al resultado. Entonces tengan en cuenta eso. Esto aún no es la varianza. Bien, quiero creer que acá abajo lo desarrollo.
decíamos, la varianza tiene esta forma. Acabamos de encontrar la esperanza de x al cuadrado, es 2/4, y le tengo que restar el cuadrado de la varianza, ¿sí? El cuadrado de la varianza, perdón, el cuadrado de la esperanza. La esperanza es 2/3, elevado al cuadrado, me va a quedar 4/9, ¿no? Y bueno, y acá simplemente hago la resta, la diferencia, que nos queda que la varianza de esta variable aleatoria es 2/36, ¿no? Recuerden que si esta variable aleatoria fuera, qué sé yo, no sé, porcentaje de ahorros invertidos en porcentaje de ahorros invertidos en la bolsa o lo que sea, digo esto porque como la variable está entre 0 y 1, necesitaría tener algo acotado, ¿no? Entonces, si eso es si esta variable es ese porcentaje, ¿no?, que está medido en ese ratio, esta varianza está medida en ese ratio elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, para tenerlo medido en el mismo ratio de interés, que es total de ahorros sobre bolsa sobre total de ahorros invertidos en bolsa sobre total de ahorros, bueno, entonces tengo que aplicarle la raíz cuadrada a la varianza, ¿sí? Tengan en cuenta eso, la unidad de medida está implícita en todo análisis que uno esté haciendo de una variable aleatoria. Pero en definitiva, la práctica, creo que esto es práctica 2, los ejercicios son así, ¿no? O sea, tomá, pimba, una variable y ni nos ponemos ni nos detenemos en pensar qué puede ser o qué no puede ser. La idea es más ejercitar todas estas nociones. Son ejercicios matemáticos, como decirlo de alguna manera, ¿no? No es que son ejercicios pensados para estarlos aplicando a la intuición, que con estadística descriptiva sí necesitábamos tener a flor de piel toda la intuición, porque si estamos resumiendo algo nos interesa. Recuerden, al igual que siempre, ¿no? Recordatorio, la varianza es positiva. Si acá me hubiera dado, qué sé yo, menos 2/36, revisaría porque quizás cometí un error al calcular la esperanza de x al cuadrado o en algún otro caso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Hasta donde llegamos recién? No. Bueno, genial. Vamos ahora con algo que quizás no es tan intuitivo cuando trabajamos con funciones, con variables continuas, ¿no? Que es encontrar cuantiles. Yo acá doy el ejemplo del primer cuartil, pero no necesariamente, o sea, esto funciona para cualquier cuantil, ¿no? Así busquen el percentil 78, es lo mismo, ¿no? Bien, ¿por qué hay una S ahí? Porque me puse caprichoso y quise respetar lo que uno tiene que hacer si está en matemáticas. Uno acá siempre tiene f de x, ¿no? Y el tema es que, como yo voy a buscar una expresión que sea f de x, chiquita, no es x grande, es x chiquita, o sea, lo que yo quiero buscar es la función de distribución, que eso es lo que me acumula de probabilidad en un determinado punto x. Entonces, yo tengo que hacer la integral, ¿entre qué punto? Entre 0 y esa x chiquita. Y el tema es que si uno escribió x chiquita ahí, no puede escribir x chiquita acá. A los fines de la materia y todo, o sea, y más siendo que la gran mayoría de ustedes está para contabilidad o administración y estas cosas, no es que va a seguir, no va a seguir metiéndole profundidad a todo esto. Como que a mí no me preocupa que en un examen, por ejemplo, alguien agarre y me ponga x acá y x acá, pero a los fines de una exposición está bien que yo lo haga como corresponde, ¿no? Entonces, ¿qué es ese? Esa es una variable auxiliar, ¿no? Como no podía meter x, metí cualquier otra cosa. Podría haber metido h, podría haber metido m, que es la inicial de Milagros, j, que es la inicial de Julieta, Juliana, o Juli, o p, que es la inicial de Paz, perdón. Entonces, podríamos haber agarrado cualquiera. Yo acá agarré ese. Entonces, hacemos la integral entre 0 y el punto x, que va a ser un punto genérico, después lo vamos a utilizar, de mi función de densidad, ¿no? Nada, la función de densidad era 2 por x, como ahora estoy trabajando con la variable s en forma auxiliar, bueno, en vez de x uso s y me queda 2 por s. Bueno, hacemos la integral, nos queda 2 por x al cuadrado, o sea, después de evaluar en los límites, me queda 2 por x al cuadrado sobre 2, ¿no? Que puedo simplificar esas dos constantes, ¿no? Me queda x al cuadrado. Entonces, como yo estoy buscando el primer cuartil, yo estoy buscando el punto donde acumulo un 25% de probabilidad, o un 0,25.
Si estuviera buscando la mediana, voy a hacerlo con 0,5. Si estoy buscando el percentil 97, voy a hacerlo buscando 0,97, ¿no? Va a depender del caso de interés en cada punto, en cada inciso o en cada momento de lo que estén trabajando ustedes. Entonces, esto lo único que tenemos que hacer es buscar en qué punto la función de distribución, o sea, lo que acumulamos de probabilidad es la función de distribución. Entonces, buscamos en qué punto lo que acumulamos de probabilidad es igual a ese cuantil que me interesa a mí, ¿no? Entonces, lo que yo voy a buscar es en qué punto la función de distribución, que es x al cuadrado, es igual a 0,25, porque estoy buscando el primer cuartil. Bueno, hacemos el despeje, raíz cuadrada, y nos queda que el primer cuartil es acá. Y fíjense que el primer cuartil, ¿no? O sea, voy a volver a graficar la función de densidad de esta, solo que ahora con menos detenimiento. ¿Qué nos está diciendo? Mira, vos acumulás mucha más probabilidad a la derecha. Entonces tiene bastante sentido que el primer cuartil, que acumula el primer 25% de probabilidad, esté bastante tirado hacia la derecha, ¿no? Acá justo nos cayó a la mitad. Digo, porque uno quizás tiene esta intuición de que yo espero que el primer cuartil, ¿no? O sea, si esta variable va entre este punto y este punto, que el primer cuartil esté más o menos por el primer cuarto. Pero recuerden que no todo es simétrico, ¿no? Y que quizás tengo al principio muy poca probabilidad acumulada y después acumulo mucho, y eso hace que el primer cuartil se desplace hacia la derecha. ¿En qué punto acumulo ese nivel de probabilidad? Acá en el medio cayó por la función de densidad que usamos. Mi punto es que no cayó al principio. Podría haber caído puede caer más a la derecha, puede caer más a la izquierda, pero digo, eso va a depender siempre de la función de densidad. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí. Bien. Buenísimo. Entonces, o sea, esto de recién fue bueno. Todo lo que estuvimos viendo, en práctica, ¿cómo se vería? ¿Cómo se vería en un ejercicio de la guía, del examen o de lo que sea? Bueno, podría tener tranquilamente una pinta de estas cosas. A mí el cuatrimestre pasado lo que me bajoneó un poco es que yo había dado estos ejercicios muy parecidos, o sea, todo lo que buscamos y acabamos de conseguir acá, lo hicimos el cuatrimestre pasado, y en el examen nadie lo hizo. Nadie, que yo, 5 o 10 personas de un universo de casi 100. Y quizás un par más. Pero digo, en definitiva, como que hasta tenían el PDF con el paso a paso. Entonces, nada, presten atención, no sean colgados, no se olviden, sigan la materia porque, o sea, digo, si la siguen, yo creo que está dada de una forma que todos los pasos están claros, están claramente expuestos. Bien, entonces, bueno, no voy a perder demasiado tiempo con esto. Acá estoy simplemente comentando que, bueno, que ya hemos hablado de distintos puntos, entonces, y lo acabamos de resolver, así que no nos preocupa demasiado. Algo que no discutimos es el modo o la moda, no recuerden, el modo es el valor más frecuente. Entonces, en una variable discreta es muy fácil porque es muy parecido a lo que hacían en estadística descriptiva. Me fijo qué valor tiene mayor probabilidad y encontré el modo de la distribución. Para una variable continua, ¿cómo hacemos para encontrar el máximo de esa función de densidad? O sea, yo quiero el máximo de la función de densidad, y esa función de densidad quizás tiene algo así como esta forma, ¿no? Lo que nosotros vamos a buscar es este punto. Y eso, o sea, si recuerdan, ¿no? Imagínense que tengo esta función. Si recuerdan, el máximo es un punto donde la primera derivada adopta el valor 0, ¿sí? Porque la primera derivada es la pendiente, ¿no? O sea, o la velocidad, si quieren. Entonces acá estamos con velocidad positiva, no tenemos pendiente positiva, esto sigue en este sentido, pero a medida que llegamos hasta acá, se va inclinando y llega un punto en el cual esa pendiente es 0, ¿no? Entonces, lo que tendremos que hacer es buscar el punto donde esa pendiente sea igual a 0. Y yo no sé si vieron condiciones de primer y segundo orden, pero pueden verificar también la condición de segundo orden, que dice que esta segunda derivada tiene que ser negativa. Porque la segunda derivada se asocia a la aceleración, digamos. Entonces, si se fijan, a partir de este punto tengo que estar cayendo. Si es un máximo, yo vengo subiendo y después tengo que empezar a caer.
Y para empezar a caer, la segunda derivada tiene que tornarse negativa en un momento donde alcanza el máximo. Entonces, esa es la forma de obtener el modo. Como les digo, no va a ser el mayor interés de la materia ni nada, pero, o sea, es parte de los contenidos. Yo acá agarro un ejemplo, no sé por qué no lo hice con... no lo hice con la anterior, porque la anterior es una... O sea, la anterior es bastante mala onda para encontrar el modo. ¿Por qué? Porque la anterior tenía esta forma. Es una lineal. Y digamos, esto no tiene un máximo, porque en ningún momento esa derivada se va a tornar negativa. Y el máximo se encuentra en el límite, y eso matemáticamente es un poco más complejo para explicarlo acá. Digo, ni siquiera los requisitos para estar acá es solamente haber hecho análisis 1 y álgebra, ni siquiera análisis 2. Entonces, omito un poco ese caso que es tricky, y nos fijamos acá en una función que inventé, que fíjense que, o sea, qué forma tiene esta función. Vamos a poner esto acá. Es 1 menos x al cuadrado, ¿no? O sea, x al cuadrado está negativa, y, o sea, digo, si están medio oxidadas, oxidades, fíjense, cuando x vale 0, esto vale 1, y a medida que x va tirándose para un costado, esto va con cierta curvatura tirándose para los costados, ¿no? Yo elegí estos límites porque así me cumplía las leyes. Está bien, o sea, hice un método numérico para verificar que me cumpliera. Bueno, si no, habría elegido quizás dos límites más amigables en vez de algo tan caprichoso como 0,322. Y de hecho esto es un número irracional, tiene un montonazo de decimales, porque no es lo que uno necesita verificar acá no es tan fácil de despejar. Entonces, tiene esta forma, ¿no? Y digo, ya gráficamente nos damos cuenta que el modo en qué valor está. En 0. Exactamente, sí. No sé quién lo dijo porque no me figuró en la cámara, pero está acá, o sea, el punto más alto de esta función de densidad está acá, ¿no? O sea, mirándolo gráficamente. Y mirándolo a nivel intuitivo también, porque digo, si tengo 1 menos algo, el punto máximo va a ser en donde no le esté restando nada. Si siempre le voy a estar restando cosas, el punto donde no le esté restando nada me va a dar el máximo. Y esto lo podemos, claro, o sea, yo acá pensaba como lo estábamos sacando todos y tenían acá todas las respuestas. Salame. Bueno, la cuestión es que, claro, o sea, si derivan esto, la derivada de 1 es 0, la derivada de x al cuadrado es 2 por x, despejan x de acá, ¿no? O sea, yo quiero que esta derivada sea igual a 0. Entonces lo que quiero es que 0 menos 2x sea igual a 0. Y yo de acá puedo pasar las 2x sumando para el otro lado, el 2 dividiendo, y que me va a quedar x igual a 0. Y bueno, y aquellas personas con algo más de curiosidad pueden verificar que también cumplimos la ley de segundo orden. Pequeño caveat, esto tampoco lo voy a pedir porque si bien en el curso no vamos a trabajar con estas funciones más complejas, uno puede tener máximos locales y máximos globales. Entonces se torna más complejo este análisis. Pero a los fines de la materia, con esto estamos más que hechos. Bueno, Seba, sí, perdón, ¿por qué es que nosotros queremos que dé 0? por esto que decíamos recién, no sé quién me está hablando tampoco porque... Valentina. Valentina, bueno. Nosotros queremos que dé 0 porque esto vale para cualquier función. O sea, ni siquiera en estadística. Yo tengo cualquier función, ¿no? Y lo que me da la derivada es la pendiente, ¿sí? O sea, acá voy a poner de otro color. Fíjate que, no sé, yo acá miro la pendiente es una recta que es tangente a mi función, ¿no? Entonces acá tiene esta forma, acá tiene esta forma, acá que está cayendo tiene esta forma así. Y fíjate que, no sé, acá tengo pendiente positiva, acá tengo pendiente positiva, acá tengo pendiente negativa, acá tengo pendiente positiva de vuelta, ¿sí? Acá tengo pendiente positiva, acá cae un poco, entonces tengo pendiente negativa, pero me queda medio feo en el dibujo, así que no lo voy a hacer. Lo que nosotros necesitamos es, o sea, a ver, pensándolo intuitivamente, en un máximo, ¿yo qué tengo? Bueno, a la izquierda tengo pendiente